Supercrack Estrella presenta. ¿Volverá el rey Nimrod como el anticristo? ¿Es Nikola Tesla Martin Manson? Yo creo que Nimrod es la bestia que era y no es, y será. El cuerno pequeño del libro de Daniel. La octava cabeza, pero que es de entre las 7. Y que Juan observó que estaba degollada. El libro de Jasher cuenta cómo Esau, el hijo de Isaac, degolló a Nimrod, y le sacó los ropajes sagrados que Dios había hecho para Adán y Eva, los cuales cuando Nimrod se los ponía, le daban un poder sobrenatural. En el año 2003 en Irak encontraron la tumba Gilgamese, que sabemos que es Nimrod, algo que la élite está ocultando. Podrá ser que a la mitad de la semana 70, cuando la bestia suba del abismo, ocupe ese cuerpo que fue encontrado en el año 2003 en Irak. 70 semanas serían 7 años, así que si encontraron la tumba Gilgamese, que sabemos que es Nimrod en el año 2003, tuvo que ser devuelto a la vida en el 2010. La tumba fue robada y llevada a los Estados Unidos, allí los Estados Unidos tiene su propio CERN como el de Suiza en Chicago, después fue llevado al CERN de Suiza, esto podría explicar por qué el CERN de Suiza tiene escrito en sus paredes la palabra Momo sería la nueva forma en que la élite satánica llama Nimrod. Por supuesto la élite dijo que el descubrimiento de esta tumba fue después de terminar la guerra de Irak, pero tampoco importa porque la tumba se descubrió según ellos unos pocos meses después del fin de la guerra. Alguien puede ser tan estúpido de pensar que esta guerra no se realizó con el único fin de robar esta tumba, una tumba tan importante para ellos que justifica una guerra, la tumba del anticristo. Pocos conocen este mundo como yo, quizás porque hay más vidas de las que uno puede contarse de estas cosas, pero hoy en este video la verdadera realidad de por qué se realizó la guerra de Irak, de cómo hay evidencias de que hay tecnología muy avanzada de los ángeles caídos esperando ser descubiertas. Un poco antes de la guerra de Irak, hablamos de solo meses antes de la guerra de Irak, se descubrió la tumba del anticristo que volvería a la vida resucitado por una máquina. Después de este descubrimiento se hizo una guerra en Irak para robar la tumba. La gente no tiene ni idea del mundo en el que vive, yo mismo tengo que moderar lo que cuento pues sería peligroso y me tomarían por loco. La verdadera razón de la guerra en Irak en el 2003, fue el descubrimiento de la tumba de Anticristo. Esta tumba fue llevada a los Estados Unidos y seguramente después al CERN de Suiza en el año 2016. El pasado 24 de junio del año 2016 un portal dimensional se abrió en el CERN de Suiza, el anticristo teóricamente volvió a la vida, Nimrod fue resucitado por el CERN marcando la nueva agenda satánica para los próximos años. Según especulan los teóricos de conspiración a raíz de la difusión de una fotografía del cielo sobre el laboratorio obtenida ese día, según recoge el periódico The Sun, la peculiaridad de la anomalía reside en que no está prevista por las leyes físicas, que hasta ahora ayudaban a describir todas las partículas y campos conocidos en el universo. Mientras el pasado 24 de junio los científicos llevaban a cabo el experimento, reuniendo micropartículas, el cielo sobre el laboratorio de investigación cambió de color, volviéndose carmesí y se registró un intenso vórtice de nubes. Hasta ahora no se ha informado oficialmente si estos fenómenos están relacionados con el propio experimento o se trata de un fenómeno atmosférico coincidente. En diciembre pasado, el Gran Colisionador de Hadrones de Ginebra ya detectó una anomalía similar sobre la que se han escrito 94 trabajos científicos, aunque los investigadores son cautos y, por el momento, prefieren hablar de anomalía en vez de descubrimiento, creen que podría tratarse de un hallazgo muy importante en el marco de esta investigación, según recoge el portal Sloan. La aparición de este extraño fenómeno en el cielo ha coincidido con un nuevo experimento denominado AWACE, Advanced Wake Field Experiment, realizado en el Gran Colisionador de Hadrones. Esto ha sido la causa para que muchos cazadores de anomalías y teóricos de la conspiración alcen sus voces sugiriendo que esto sería un portal abierto sobre el CERN a causa del experimento realizado. El CERN es el más potente acelerador de partículas del mundo situado en el interior de 27 kilómetros de largo túnel subterráneo en forma de anillo situado entre Suiza y la frontera francesa. La instalación fue construida entre 1998 y 2008 y permite a los físicos para probar diversas teorías. En el pasado, es bien sabido que el CERN ha llevado a cabo experimentos de creación de nubes artificiales para entender mejor el calentamiento global. Existe un vídeo en inglés que causó enorme revuelo en las redes sociales que también está relacionado con el CERN, fue subido a YouTube el 27 de junio con el título de Extrañas nubes flotan por encima del CERN y ha encendido un debate masivo cuestionando si los científicos en realidad están abriendo portales a otras dimensiones. La tumba robada del anticristo.
Pocos hombres son más míticos que Gilgamesh, el héroe épico que protagoniza el libro más antiguo que conocemos y cuya trama se sitúa en lo que hoy es territorio iraquí. Escrito 2500 años antes de Cristo en una serie de tablas de arcilla, la historia narra las aventuras de este legendario semidios, gobernante de Uruk, la ciudad de la Irak heredó su nombre. Ahora, en esas tierras en las que Gilgamesh buscó la inmortalidad, una expedición liderada por científicos alemanes dice haber hallado el sitio en fue enterrado. No quiero decir que definitivamente sea la tumba del famoso rey, pero se parece mucho a la que se describe en la obra épica, explicó a la BBC Jörg Fassbinder, del Departamento Bávaro de Monumentos Históricos de Múnich. Gilgamesh buscó la inmortalidad, y créeme, esto es lo que realmente buscan los súper ricos. ¿De verdad pensaste que el CERN fue creado para tareas científicas? El CERN busca lo mismo que buscó Gilgamesh, la inmortalidad. Por esta razón los ricos del mundo gastan una bestialidad de dinero en CERN. Ellos piensan que si resucitan Gilgamesh este les dará la inmortalidad. Palabra escrita. En el libro se afirma que Gilgamesh fue sepultado en el río Éufrates, en un mausoleo construido en el lugar en que, según la leyenda, las aguas del histórico río se separaron cuando el monarca murió. Encontramos en las afueras de la ciudad, en el medio del antiguo cauce del Éufrates, los restos de un edificio que podría ser una tumba, indicó Fassbinder. Lo más sorpresivo es que hay estructuras que ya habían sido descritas por Gilgamesh, agregó. Pero, según el científico, lo más impresionante es el sofisticado sistema de canales de Uruk. Claramente, podemos ver que algunas casas fueron destruidas en inundaciones, lo que significa que era un sistema muy desarrollado, señaló. Era como Venecia en el desierto. La tecnología de la que disponía el rey Nimrod es buscada por la élite. Un traje urdido por Dios, es algo así como un traje espacial que tenía Nimrod. Un teólogo de la Universidad de Haifa, Isaac Stein, narra las biografías de los personajes malditos de la Biblia. De Lilith, la primera mujer de Adán, expulsada del paraíso a consecuencia de su voracidad sexual; a Edith, la mujer de Lot, convertida en estatua de sal por mirar contra las órdenes de Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra. De Caín, el célebre asesino de su hermano, a Nabot, condenado a muerte por complotar contra la integración de los reinos de Judá e Israel. Stein reúne las historias que los múltiples revisores de la Biblia censuraron, o se negaron a incorporar, y sigue, hasta el final de sus días, el signo de 20 personajes que se esfumaron, sin más ni más, del texto bíblico. Sus hallazgos son sorprendentes. En el libro Malditos, Malvados e Infames en la Biblia Editorial Biblos, 2009, rescata una versión que dice que, luego de ser expulsada del paraíso, la primera mujer de Adán se convirtió en amante de Dios, y por eso este vive de espaldas, olvidado de su creación. Stein reconstruye también la historia ciertas cosas a las que la Biblia solo alude de paso, una de ellas, la historia de las vestimentas de piel que Yahvé hizo a Adán y Eva el día en que los lanzó del paraíso. Toda una leyenda artúrica, centrada en el principio del tiempo. Según el teólogo, el traje con que Adán abandonó el Edén había sido rescatado, en tiempos del diluvio, por Noé. Noé lo tuvo en su poder hasta que uno de sus hijos, Cam, se lo robó. Cam quería entregar aquella prenda al más amado de sus hijos, Cush. Cush conservó las ropas en un lugar desconocido. Antes de morir, se las heredó a Nimrod, a quien la Biblia describe como el primer poderoso sobre la tierra, el rey que gobernó desde una punta del mundo hasta su final, y levantó ídolos de piedra, y desafió el poder de Dios. El rey que hizo levantar la torre de Babel y provocó, con su osadía, la dispersión de las lenguas. De acuerdo con Stein, Nimrod había recibido aquel traje a los 20 años, el traje lo convirtió en esforzado cazador y le permitió regir con mano dura a los hombres durante 40, cuando vino el día terrible en que Dios confundió las lenguas creando 70 en lugar de una, la tierra se tragó una parte de la torre de Babel, y el fuego destruyó otra, solo una pequeña parte quedó en pie. Como advertencia a los hombres, Nimrod vio menguado su poder, pero conservó el traje hasta que Esaú se lo quitó durante una cacería. Esaú, dice Stein, se transformaba cada vez que se ponía aquel traje. Aquellas transformaciones debieron resultar tan peligrosas que su madre, Rebeca, decidió robarle el traje, y lo escondió en un pozo. El rastro de aquella prenda iba a perderse para siempre. Según la versión rescatada por el teólogo, solo se conservaron unas cuantas hebras. Las mismas que Jacob le había arrancado para confeccionar la túnica púrpura que luego regaló a José, el intérprete de los sueños que anunció la liberación del pueblo hebreo. Del mismo modo en que la Biblia abandona a sus personajes, Stein abandona el destino del traje urdido por las manos de Dios, pero alerta.
A lo largo de los siglos, ejércitos de estudiosos, de sabios, de eruditos, elaboran fichas que intentan dar respuesta a preguntas que la Biblia no contesta, ejércitos que persiguen los ecos del texto bíblico en leyendas orales, y en libros apócrifos, y en tachaduras de crónicas expurgadas. Como es conocido, antes del diluvio los ángeles caídos interactuaban con los humanos con consecuencias negativas, pero, luego de este, Nimrod fue su instrumento. Como hemos estudiado en estos estudios, Nimrod unió a la humanidad contra el creador de todas las cosas. Somos de opinión que la seducción fue lo que llevó al escenario de la Torre de Babel. Babel se deriva de la palabra hebrea Balal, que significa trastornado o confundido. Ambas cosas llevan a la muerte. La mayoría de los estudiosos de la Biblia vinculan a esta ciudad con Babilonia. Esta última se convirtió al correr el tiempo en el sinónimo de la última persecución que tendrá el pueblo del Señor, según Apocalipsis 17. Si el primer rey fue Nimrod, y el apóstol Juan dice que este será también el octavo, no queda otra alternativa que Nimrod volverá como el anticristo. Estamos también de acuerdo que cuando el juicio alcanzó al primer Nimrod un imperio mundial fue destruido, pero en su lugar apareció un mundo de muchas naciones, cada una controlada por un ángel caído. Si tomamos la escritura que dice que para el Señor un día es como 1000 años, alrededor de 6000 años han transcurrido y el reino de 1000 años de Cristo se acerca. Hay tantas escrituras para saber que cuando Cristo regrese habrá otro reino mundial diabólico bajo el liderato del primer rey, Nimrod, el cual será destruido por Cristo. Leemos la profecía de Apocalipsis 17, 9, 11. En esto consisten el entendimiento y la sabiduría. Las 7 cabezas son 7 colinas sobre las que está sentada esa mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, 1 está gobernando, el otro no ha llegado todavía. Pero cuando llegue, es preciso que dure poco tiempo. La bestia que antes era pero ya no es el octavo rey, está incluido entre los 7, y va rumbo a la destrucción. Cuando esto ocurra, la era pagana pasará a la historia, era que siempre ha estado controlada por un ángel caído. De inmediato entra la era del reino de 1000 años de Cristo. Leemos la Biblia. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército, pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Apo. 19, 21. Se cuenta en la historia humana antigua, así como en las mitologías, de que Nimrod será el anticristo de Apocalipsis 17, 19. Seguiremos auscultando este tema, como lo hemos hecho en profundidad en las últimas 3 décadas o más. Usted será el primero en recibirlas en el futuro. Voy a ti siempre, siempre, siempre. Ese día llegó en el 2016. Nimrod, al que ahora la élite llama Momo, fue resucitado. ¿Volverá el rey Nimrod como el anticristo? Tras caída de Saddam, arqueólogos creen haber descubierto la tumba de Gilgamesh. ¿Fue algo casual? Ni el más tonto se lo podría creer. Los expertos, que han reanudado sus investigaciones tras la guerra contra el régimen de Saddam Hussein, pasaron varios meses trabajando en unas excavaciones situadas a unos 150 kilómetros de Basora, al sur de Irak. Un portavoz del equipo dijo este martes que están casi seguros de haber hallado los restos de la ciudad de Uruk, que dio nombre al actual Irak y que consideran una especie de Venecia del desierto. La antigua ciudad sumeria de Uruk fue gobernada por Gilgamesh, personaje en el que se inspira la epopeya de Gilgamesh, un poema asirio escrito 2500 años antes de Cristo. El texto, presentado en tablillas de arcilla escritas en caracteres cuneiformes, relata un mito similar al del diluvio universal que recoge el Génesis en el Antiguo Testamento y que Moisés completó 1000 años después que el autor de la citada epopeya. El mito del diluvio pudo haberse originado en Sumeria con una inundación en la confluencia de los ríos Tigris y Éufrates aproximadamente en el año 2900 a.C. Estas tablillas, tesoro de la desaparecida biblioteca de Asurbanipal, primera, anterior a la de Alejandría, fueron halladas por un arqueólogo británico en el siglo XIX y se conservan en el British Museum. No quiero decir de forma definitiva que se trate de la tumba del rey Gilgamesh, pero parece muy similar a la descrita en la epopeya, dijo Jörg Fassbinder, del Departamento Bávaro de Monumentos Históricos en Múnich, Alemania, a la BBC. Según el relato, el citado rey fue enterrado bajo el río Éufrates, que fluía entonces por la región donde ha sido encontrada
la supuesta ciudad de Urut, en una tumba que aparentemente fue construida tras su muerte, cuando el caudal del río fue desviado. Historia de la tecnología. Nimrod. ¿Sabías que los primeros ordenadores tenían el nombre de Nimrod? La élite siempre usa de las tecnologías para meternos al anticristo. En nuestro recorrido por los primeros videojuegos de la historia hemos repasado la historia de Tennis for Go, 1958, y OXO, 1952, dos sistemas que están considerados como precursores de los actuales sistemas de entretenimiento y que ocupan un destacado lugar en la historia del ocio electrónico. Existen algunas implementaciones anteriores a 1952 que son ampliamente reconocidas como videojuegos y que también contribuyeron tanto al desarrollo del ocio como al de los sistemas de computación en general. Entre estas computadoras pioneras estaría Nimrod, una máquina de 1951 que, como no, también tenía un destino lúdico. Corría 1951 y se celebraba en el Reino Unido el Festival de Gran Bretaña, una especie de exposición nacional que se desarrollaba en todo el territorio para mostrar avances en distintas disciplinas como la ciencia o la arquitectura y, además, servir de impulso económico al país tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta feria de muestras, la Ferranti International, una empresa de ingeniería eléctrica, que además comercializó el primer computador de la historia, el Ferranti Mark I, 1951, basado en el Manchester Mark I de la Universidad de Manchester, quiso mostrar la potencia de estos nuevos artilugios llamados computadores y plantearon la recreación del juego NIM en un dispositivo de nombre Nimrod. El NIM es un juego de estrategia, se cree que de origen chino, que además se suele tratar de manera habitual en la teoría de juegos de las matemáticas y la matemática combinatoria, en el que dos jugadores se turnan para retirar objetos dispuestos en varios montones diferentes y en el que, al final, pierde el jugador que acaba retirando el último objeto del tablero. El juego encierra un interesante ejercicio de algoritmia puesto que, dependiendo del número de objetos totales y los movimientos del adversario, que retira de 1 a n objetos, se debe trazar una estrategia que haga que sea el oponente el que termine llevándose el último de los objetos disponibles. Los distintos casos a evaluar y el algoritmo ganador son bastante interesantes y vale la pena echarles un vistazo. Volviendo al caso del Nimrod, Ferranti fabricó un computador que jugaba al NIM contra un ser humano y que, lógicamente, tenía programado el algoritmo de resolución del juego. Con un aspecto muy futurista para la época, Nimrod utilizaba un panel con luces a modo de display y en el que se representaban los montones y cada luz simbolizaba un objeto. Además, para facilitar la visión y el juego, el usuario se sentaba frente a una mesa en la que encontraba el interfaz de entrada y el de salida, es decir, una mesa con luces y botones que tenía por detrás un panel con la réplica de la pantalla que permitía a los espectadores seguir el transcurso del juego. Martin Mallinson es el fundador y creador de esta empresa Ferranti International que creó este juego con este nombre del anticristo Nimrod. Martin Mallinson era realmente Nikola Tesla, un viajero del tiempo que usó de su propio invento para viajar al futuro donde creó una nueva identidad como Martin Mallinson, el fantasma de Ferranti. Todo sobre el fabricante de chips pionero del Reino Unido, era realmente un viajero del tiempo llamado Nikola Tesla. Empezando la obra de la marca de la bestia el chips. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.